Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este jueves que es 29 de agosto del año 2024. Hoy saludando a quienes nos acompañan en la mesa, allá en Salto, Cecilia Eguiluz, buen día. Muy buenos días, un saludo a todos. Acá en el estudio, Patricia González, ¿cómo te va? Buen día. La agarré cebando su mate casi ahí lío ahí. No, pero no pasó nada. No, pero está bien. Bueno, al lado Esteban Valenti, buen día. Buen día, buenos días a todos. Y del otro lado de la mesa, Santiago Gutiérrez Silva. Buen día, ¿cómo andan? ¿Cómo te va, Santiago? ¿Bien? Todo bien, por suerte. Bueno, vamos con nuestro primer tema. Temas políticos, los que vamos a tratar. Bueno, el primero. Este martes se concretó el desembarco en la actividad política de la periodista Blanca Rodríguez. La ex conductora del informativo Subrayado será la segunda candidata al Senado por el espacio 609, aunque no se incorporará al MPP, sino que se mantendrá como una frente amplista independiente, según se aclaró en la conferencia de prensa en la que se dio a conocer esta novedad. Como ha ocurrido en otros casos de figuras públicas que llegan a la política desde ámbitos diferentes, este ejemplo concitó mucha atención, tanto en los días previos, que estuvieron cargados de especulaciones, como en las horas siguientes al anuncio, cuando la noticia se convirtió en uno de los principales temas de conversación en la campaña electoral. Entonces, a partir de lo que acaba de suceder, pero saliendo de este hecho en particular, les pregunto, ¿qué dicen ustedes sobre la llegada de outsiders a la política? ¿Qué dice la experiencia, por lo menos, que cada uno de ustedes tiene? ¿Cuál ha sido el efecto de esos aterrizajes? ¿Quién empieza? ¿La politóloga? No, pero no me digas politóloga, porque después yo no me siento, no soy politóloga. Soy politóloga porque tengo el título, pero no soy analista. Ah, bueno. Pero voy a arrancar. ¿Cómo no vas a ser analista político? No, porque hay gente que... Yo respeto a la gente que se dedica a eso. Hay gente que se dedica a su vida a leer cosas de ciencia política. Yo leo algunos artículos, ahora venía leyendo un artículo, hay cosas que me parecen interesantes, pero después hay cosas que no me interesan. Tu ámbito de trabajo es otro. Y yo me dedico a la política. Claro. No al estudio de la política, sino a la acción de la política. Esto me hace acordar al libro, ¿no? Politólogos, ¿para qué? El que acaba de editarse. Muy bueno el libro, por cierto. Que recorre justamente las tareas. Como por ejemplo, Cecilia Rocha fue compañera mía de generación. Ella sí es politóloga. Lo tengo pendiente, pero del creo que estadísticamente los politólogos no siempre, más allá de muchas otras cosas que hacen bien, son grandes analistas políticos de la realidad. Creo que muchas veces te tengo un poco más de feo. No, de hecho ellos recogen un poco ahí también cómo los politólogos, yo soy generación 2004, entré a facultad en 2004, cómo fuimos creciendo y metiéndonos en distintos lugares. Eso me pareció súper interesante. Pero va yendo al punto. Porque además, yendo a la pregunta. Voy a tocar dos puntos ahí que viste, porque al final voy a hablar de la ciencia política. Hay una discusión muy clásica de los outsiders que a mí me parece súper interesante, si es que como lo de la afuera y adentro, ¿no? Porque en definitiva es una construcción que establece que hay un adentro, que son los partidos políticos y que es la forma institucional de la política, y hay una afuera que es todo lo otro, ¿no? Entonces eso parte de una concepción de que la política es la política de los partidos. Ahí hay una teoría histórica que muchos discutimos, pero que no podemos negar, que es un texto clásico del 89 de la partidocracia en Uruguay, que después retoman Chasquet y Buquet, en la lógica de que el establecimiento del sistema de partido uruguayo se sostiene y se basa en los partidos políticos. Y ahí es hijo de uno de Pibel de Voto, creo que es como del 40 y pico, ¿no? Historia de los partidos políticos en Uruguay. Bueno, este es es Romeo Pérez y Antón, ahí va, sí. es la barra de la, claro, ¿no? De la ciencia política clásica, digamos. Y ahí el análisis... Ahí hay una lógica del outsider que es, bueno, como hay algunas lecturas, hay mucha literatura sobre esto, porque además estas son las cosas que a la ciencia política le interesan, que si el outsider viene de afuera de los partidos, si viene a ser un partido nuevo, si es una persona que no viene de la política pero va a ser candidata, entonces hay toda una discusión sobre si eso suma o no suma a la democracia. ¿Qué me parece interesante a mí analizar? Primero, me parece que los partidos tienen dos roles importantes, uno es la participación y otro es la representación. Y en eso me parece que es una buena categoría para separar. Y no para separar porque para analizar, digamos, ¿no? Es decir, bueno, por ejemplo, yo participo en el partido. Soy parte de la orgánica, ¿no? Tengo un trayecto de participación política, de organización, de ir a las reuniones, ¿no? De entender cómo funciona la máquina, que tiene que ver con la participación política. Y eso construye una subjetividad política. O sea, sos un tipo de sujeto, un tipo de persona, si habitás y transitas la política del partido y te formás en esa forma de la política, digamos.
Y después hay otra lógica que es la representación, que para ahí se requieren otras habilidades y otros trayectos, que me parece que ahí viene un poco el mojo. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Quién representa la palabra de los otros en una democracia representativa como la que tenemos nosotros? Bueno, se supone que los que tienen mejores habilidades de oratoria para representar lo que dicen muchas otras personas. O sea, hay que tener unas atribuciones, unas cualidades o unas capacidades de representación que son bien valoradas en unos y no en otros, ¿no? Y en general lo que pasa es que los outsiders vienen a la representación, más que, ¿no? Vienen a ser los voceros de algo, de lo que, y después es lo otro, de lo que son parte o no son parte. ¿Qué es ser parte? Entonces voy a cerrar en esto diciendo, bueno, me parece que en el caso del Frente Amplio, pero lo pienso en otros partidos, estuve leyendo bastantes artículos de cómo se estudió en la elección pasada, los outsiders, ¿no? Que estaba Talvi, estaba Sartori y estaba Manini como analista, ¿no? Como en los análisis de los outsiders, que ahí hay experiencias distintas como para analizar de qué pasa con el outsider una vez que entra a la política de los partidos. Eso, el partido los coopta y después pasan cosas distintas, hay trayectos distintos. Es bueno recordar ese antecedente. Hace 5 años tuvimos 3 outsiders, por lo menos, ¿no? Y de muy importante nivel, o sea, muy destacado. Nivel me refiero, más allá de que a uno podrá gustarle o más, uno fundó un partido, ¿no? El otro tuvo una muy buena elección interna en el caso de Sartori, y bueno, ni hablar Talvi, que fue la revelación del Partido Colorado. Entonces, digo esto porque, y ahí hay trayectos también distintos. Y cierro porque me parece una cosa interesante decir, bueno, lo pongo en el caso del Frente Amplio porque me queda más cómodo decirlo, ¿no? ¿Qué constituye el nosotros frente amplista? ¿Somos solo los que estamos en la orgánica del partido? No. Bueno, hay un nosotros que siempre es más grande, creo que pasa en todos los partidos, ¿no? Ese nosotros se compone de un montón de gente que no es parte de la vida cotidiana del partido por motivos distintos, pero que en algún momento decide incorporarse a esa vida cotidiana. Y en eso me parece que lo importante es pensar de nuevo o rediscutir las categorías de qué es estar adentro y qué es estar afuera. Bien, tenemos una buena base para seguir. Bien. ¿Vas tú, Santiago? Bueno, cómo no. Yo creo que la breve historia, me parece, por lo menos de la que yo tenga sentido de la memoria, de los outsiders tiene todos casos distintos y todos en general con distintas, los 3 casos con poca trascendencia. No quiero decir que no hayan trascendido en el momento, sino que no trascendieron en el tiempo. Talvi fue una estrella fugaz, lo de Manini es una incógnita, más allá de que obviamente fundó un partido, sacó una muy buena elección, es una incógnita en el paso del tiempo. Pero sí que hay que verificar ahora, como que esta elección es importante para comprobar qué pasó, qué ha ocurrido con el fenómeno Manini. Sí, que también es parte de otra cosa, y es que los outsiders generalmente entran a los partidos, hay 2 tipos, ¿no? O entran a los partidos o fundan su propio partido, caso Manini, caso Novik, por ejemplo. Son todos personajes. Novik estaba también en el estudio. Faltó mencionar. Estaba Novik fue otro, claro. Fue otro de la elección pasada. Que tienen, por otra actividad de su vida, determinado capital social como Blanca, determinado capital económico como Juan, determinado capital político social como Manini, que aterrizan en el universo político, pero nunca para sumar en el vagón de cola, ¿no? Siempre para liderar. O para liderar o para estar en los primeros lugares de decisión o de relevancia. Que eso tiene un desafío muy importante en las estructuras, por lo menos de los partidos políticos establecidos, ¿no? El Frente, el Partido Colorado, el Partido Nacional y el Partido Independiente. Y es pasar sin romper. Esto a mí me lo dijo una vez el presidente de la República. Cuando vos empezás a tener determinada relevancia y a liderar un movimiento, es muy normal que pases a determinados compañeros dentro de una estructura política que en otro momento estaban por delante tuyo en la fila, o que por lo menos estaban en el costado. Y pasar sin romper quiere decir de tener la grandeza espiritual del liderazgo, de la determinada horizontalidad humana, para que eso no genere ruidos. En el caso del Partido Nacional, Juan en su momento generó muchos ruidos, fue recontra complicado. En el caso de la interna del Partido Colorado, lo de Talvi también. No solo su ascenso, sino su descenso o desaparición. Lo que vemos ahora a mí me parece, porque es particular, porque vimos en los últimos años, capaz que no nos dimos cuenta porque además están en distintos roles y los incorporamos con el tiempo, pero vemos figuras del mundo, del ámbito periodístico, que pasan particularmente, no solo, pero también al Frente Amplio. En el caso, en los últimos años de Canal 10, María Inés Obeldía, el Negro Les y Blanca, me debe faltar alguno. Pero hay algunos más, no porque no estoy haciendo una aseveración sobre el Canal 10, por supuesto. Y todos a distintos roles, ¿no? Negro Les trabaja con Orsi en su campaña, María Inés trabaja con Carolina,
Lo de Blanca creo que tiene otra característica distinta a todas las demás, y es que es una mujer que tiene un capital social brutal, que estuvo en la casa de todos los uruguayos durante décadas, pero por otro lado, ella lo decía el otro día y incorpora un poco esto, me toca ahora responder preguntas o tener las respuestas en vez de las preguntas. Los uruguayos no saben qué piensa Blanca Rodríguez, en general. Más allá de que pueda generar una simpatía brutal y tener eso que sea un genial capital, que creo que en el caso de todos los otros outsiders llegan con otro perfil en el que vos podés adelantar de qué viene la mano. Blanca dijo, bueno, yo soy de izquierda, soy cristiana y de izquierda, una cosa más, pero nadie sabe bien qué piensa ni cómo se desenvuelve la actividad política, que es una parte grande del desafío que tiene. Bienvenido sea, por supuesto, ¿no? Hay mucho para decir, por lo visto, ¿eh? El tema rinde. Está Esteban pronto ahí para alargar, pero ya que vamos en orden, voy a pedirle a Cecilia que intervenga en este momento. Por ejemplo, hubo alusiones a Manini, ella está cerca justamente del líder de Cabildo Abierto. A ver. Sí, a mí me parece sumamente interesante el tema, me gustó mucho el planteo de Patricia, porque además comparto del adentro y el afuera, que tiene que ver con un análisis difícil también, ¿no? Difícil para los que están adentro y para los que se sienten afuera, porque los que están adentro de estructuras, a veces más que outsiders, lo que ver son paracaidistas, ¿no? Hay gente que ha hecho tremendas trayectorias históricas dentro de los partidos y después ve que resulta que viene uno y va a aparecer porque sea más mediático, porque tiene determinado, va a cumplir una función, digamos, para el partido, que el partido lo va a utilizar en esa función, y termina pasando para la cola a gente que por ahí tuvo su trayectoria. A eso me refería con pasar sin romper. Sí, entonces, viste que, claro, entonces también, sí, Santiago, es verdad que vos lo dijiste con más calidad. Yo lo digo como a veces se maneja en la interna, ¿no? Bueno, che, mira, aparecieron unos cuantos paracaidistas y en realidad la gente que ha trabajado históricamente y ha elaborado los programas de los partidos y ha caminado y ha tocado todas las puertas de las casas de la gente y ha conseguido los votos y ha mantenido las estructuras y hace que quienes estén hoy en el poder sean los que tienen que estar, resulta que hoy vuelven a quedar para atrás porque viene gente que mediáticamente tiene más importancia, pero que quizás no la tenga tanto en el valor político. No estoy hablando del caso de Blanca, estoy hablando del caso de los outsiders y del adentro, ¿no? Que por lo menos yo he visto que se siente así. Lo otro, que desde la afuera, ¿no? ¿Qué tan outsider son algunas personas? Porque, por ejemplo, en esta mesa no nombramos a Ripoll. Mucha gente piensa que Ripoll es un outsider. En realidad, el Ripoll era una gremialista, quizás o no, ahora parece que no, pero para mí era vinculada al Partido Comunista, panelista, y ahora está candidata a vicepresidenta por el Partido Nacional. Sí, sí, sí. Ahí tenemos un caso clarísimo de outsider. Y además, un caso en el que su incorporación a la política se produce arriba mismo de la estructura, ¿no? Y sin pasar por una elección interna, etcétera, es la candidata a vicepresidente de la República, nada menos, ¿no? Por eso, yo la quería incorporar en esta discusión, porque me parece que está bueno. Creo que la van a ver outsider los de adentro y los de afuera. Por lo menos yo la veo como un outsider. Y lo otro que quería poner también, porque me parece que no es un tema menor, es que para mí los outsiders dejan de existir en el momento en que dan el paso a la política. En el sentido ¿Dejan de existir o dejan de ser outsiders? Dejan de existir como outsiders claro. Del momento que entran. ¿Por qué? Porque ahí ya se someten a unas reglas de juego que no pueden decir, no, yo no soy político. Yo lo he visto bastante en los outsiders, ¿no? ¿Viste? Cuando entran y resulta que después no son políticos, ¿no? Ah, no, yo no voy a contestar esto porque no soy político, no, yo sobre esto. Ah, no, yo creo que si entras, es como que vos vayas a jugar al fútbol y no quieras aprender las reglas. Bueno, mira, las reglas son estas y ahora tenés que embarrarte si la cancha está sucia, ¿no? Entonces me parece que eso es también algo que me ha llamado la atención, no solamente con los fenómenos de Uruguay, que a veces pasa, ¿no? O con algunos que no, yo lo que pasa es que pedí el voto para esto, pero no para tal cosa, y quedan ahí como pretenden seguir en una situación de outsider estando adentro. Yo creo que ya, después que dan el paso, bueno, las reglas de juego son políticas para todo el mundo y para todos los que están adentro, y me parece que eso está
también podría ser sometido a un análisis, porque hay algunos que me parece que no hacen el clic. En muchos casos... Si te metiste, bueno, te queda aguantar que la cancha es esa. En muchos casos también hay un tema ahí que tiene que ver con la vida previa del outsider, digamos. Ingresar al universo político, hacer política partidaria formalmente, significa dejar para siempre su vida previa, ¿no? Sí, y su vida privada en muchos casos también. Por supuesto, pero no en el caso de los empresarios o cosas por el estilo, pero sí en el caso de los comunicadores, periodistas y demás. Antes de darle la palabra a Esteban, desde la audiencia llegan mensajes a propósito de la intervención de hace un rato de Santiago, que citaba periodistas, ¿no? Ejemplos de periodistas que han pasado a la política últimamente, y agregan otros nombres. Gerardo Sotelo, Claro. Jaime Clara, también tuvieron mucho que ver con su presencia en los hogares uruguayos durante años y se incorporaron, pasaron a la política, en este caso en el Partido Independiente, ¿no? Sí, y la propia Laura Raffo también, tuvo muchos Laura años Raffo, en Canal 12. Laura Raffo, ahí está, venía de ser columnista en televisión, economista. Periodista, el sentido amplio de la comunicación en televisión, digamos, ¿no? Esteban. Será por la edad, pero a mí me da por comenzar por la historia. El nacimiento del Frente Amplio es absolutamente inconcebible sin la incorporación de outsiders. Ese es un ejemplo muy interesante. Absolutamente. Es decir, no fue solo la suma de partidos, sino incluso algunos de sus promotores principales, desde Seregni, que era un outsider, ¿no? Porque las Fuerzas Armadas también, Seregni y muchos militares. Perdón, los principales tres nombres del Frente Amplio en el año 71, Seregni, Crotogini y Villar, los tres eran outsiders. Totalmente. Crotogini, un médico ginecólogo, Villar, director del Hospital de Clínicas, los tres fueron figuras que llegaron a la política de afuera de ella, ¿no? Periodistas, doy dos nombres, vinieron muchos más. Quijano, que tuvo un papel en la parte conceptual, en la parte de la elaboración de la idea base del Frente Amplio. Carlos Quijano, pero era un militante político. No, Quijano no era era blanco, pero no, era sobre todo periodista. Después, Araujo también. Germán Araujo. A la salida de la dictadura, fue candidato, después fue candidato nuevamente por la 1001. Pero yo digo, hay que analizar cuáles son las grandes fuentes de gente fuera de la política activa estructurada que se incorporaron. No hay duda que el movimiento sindical lo es. Ahora se agregó un hecho. También al Partido Nacional se agregó una dirigente sindical, que fue Ripoll. Por ejemplo, ahí está bueno el caso. Fernando Pereiro era un outsider. Por eso, ¿dónde está la raya? Fernando no era un outsider. No hay un medidor de outsider. Hay diferentes posiciones. Es decir, había dirigentes que eran más independientes, otros que tenían relación con los partidos. Los medios de comunicación han sido siempre... Y además porque la gente tiene un gran sentido, un gran olfato. A ver, no es ninguna sorpresa que Blanca Rodríguez se incorpore al Frente Amplio. No había otro lugar donde se pudiera incorporar. Y eso nunca lo declaró, fue extremadamente profesional, tiene una trayectoria que todo el mundo lo reconoce, etcétera. Pero no había duda, no es que alguien tuviera alguna duda. No, y ella lo expresó así, también dijo un ingreso formal. Una sorpresa, no dijo, nunca tuve en nada. Larry Paul, porque combinaba dos cosas. Uno pensaba que se podía pasar a la política, pero a otra fila. Pero bueno. Entonces tú estabas enumerando fuentes. Por un lado el movimiento sindical, por otro medios de comunicación. Por otro lado las Fuerzas Armadas. Es decir, nosotros en la izquierda tuvimos una trayectoria de representantes de las Fuerzas Armadas muy destacada. Y lo tuvieron los partidos tradicionales de manera... A ver, uno de los fundadores de la principal de la segunda corriente más importante del Partido Nacional, ¿no? Era un militar. Agarrondo. Los colorados tienen cantidades, ¿no? Y los blancos Gestido. menos, porque por además... mencionar uno, Gestido, por ejemplo, llegó a ser presidente. Ahora, después hay, digamos, un proceso. El proceso es que en la izquierda había una cantidad muy importante de intelectuales. Un médico que me atendió estos días, blanco,
no voy a decir el nombre, pero tuvimos una conversación que me pasa muy seguido cuando voy a los médicos. El doctor Blanco. De política, que me dijo, nosotros, cuando el Frente Amplio nos abrumaba la cantidad de grado 5 que había. Y era cierto. Había, yo qué sé, decenas de grado 5 de la universidad. Hoy eso no pasa en ningún partido. En ningún lado. No hay ningún partido, es decir, la universidad en su máxima expresión académica no es la misma fuente que antes, ¿no?, en participar de los partidos. ¿También? Activamente, partidariamente. Sí, partidariamente. Después tienen posiciones, Sí, claro. opinan. Ya estamos hablando del fenómeno de participar. Yo creo que en el caso de Blanca Rodríguez, para mí le hace un bien muy grande al Frente Amplio. Algunos lo van a ver por la vía de los votos, algunos lo verán como movimiento de votos adentro del Frente Amplio, que yo creo que también puede ser. Pero yo lo veo por otro lado. Yo creo que gente que viene tiene una experiencia de un contacto particular con la gente, porque vos salís del canal, vos en el canal estás 1 hora y media, 2 horas. Tenés contacto con todos los líderes políticos, hablás con ellos, tenés que demostrar profesionalidad, y todo el mundo, vos le hablás a cualquier político que le haya entrevistado Blanca, te dice, te reconoce su profesionalidad. Pero después salís a la calle y la gente te para. ¿Nos para a nosotros que no somos nadie porque estamos en este programa? ¿O no les pasa a ustedes? ¿No? Entonces, y te reconoce por la voz. Imagínate a Blanca. Entonces, a mí me gustó mucho la definición que ella hizo. Yo ahora voy a pasar a hablar con la gente mirándola a los ojos, ¿no? Que esa va a ser su principal tarea. Así que por un buen tiempo me voy a alejar de los medios. Me parece muy sano, porque ya ella está cargada de una visión de la política desde otro lado, desde otra parte, que la política necesita muchas veces. Y que ahora pase a enriquecer como independiente. Además, no me cabe ninguna duda que va a ser independiente. Es decir, Blanca tiene yo la conozco, me entrevistó, me invitó a un análisis electoral un día de las elecciones, tengo una buena relación con Blanca. Nunca hablamos de partido, hablamos de temas generales. Ahora, lo que sí sé es que tiene una personalidad como para ser independiente, que va a defender su espacio de opinar. Y además creo que el MPP ha incorporado unos cuantos de afuera, unos cuantos, algunos que se fueron, ¿tá? Algunos que se fueron, pocos, pero en general no veo que le vaya a imponer una disciplina. Y me parece un gesto, es decir, poner en un lugar que vas a salir seguro, porque obvio, el número de senadores que tiene hoy el Frente Amplio, el que va a sacar, es decir, Blanca Rodríguez va a ser senadora de la República. Sí. Y yo, por algunas palabras que se dijeron ahí, es el inicio de una carrera. Volviendo a mí hay dos cosas. A la pregunta sobre los outsiders en general. Vamos ahí. Sí. Una de las cosas que para mí que es interesante, y que ha sido parte de que para mí en el tiempo no han trascendido, generalmente más allá de, no me quiero ir 40 años para atrás, porque y es que los propios partidos también tienen su idiosincrasia, tienen su forma de funcionar, tienen su día a día, su cotidianidad, y tienen su funcionamiento, digamos, para afuera también. Entonces, yo entiendo lo que dice por poner ahora en el caso de Blanca. Blanca puede ser independiente y puede tener toda la actitud y el coraje y la valentía del mundo para seguir siendo independiente. Ahora, en los partidos políticos generalmente no es tan sencillo yo soy independiente. Y en el frente tenemos el ejemplo de Gabriel O'Donnell la semana pasada. Mirá qué independiente que fue. Ahora, Gabriel, lo adoro, pero no es tan sencillo. De los outsiders. Aprender a ser forma y parte de un partido no es tan sencillo. Esteban recién recorría fuentes de las cuales llegan los outsiders, por lo menos en el caso de Uruguay. Te faltó otra, el fútbol, los clubes de fútbol, la institucionalidad del fútbol. Y fíjate qué nombre te voy a mencionar. El doctor Tabaré
Vázquez. Sí, pero no llegó tanto por el fútbol. Bueno, venía del fútbol, venía de su actividad social en Progreso, Era etcétera. Ahí presidente. estuvo uno de los llamadores. El llamador principal fue la campaña por el voto verde. Pero ¿y que- desde dónde llegó a la campaña del voto verde? Porque era dirigente, digamos... El fútbol. Era dirigente de un barrio. Te digo, Bueno. el fútbol es, pero te voy a... A Y ver, voy a- yo lo viví porque para hacer pasar a Tabaré Vázquez como candidato de intendente en un partido comunista que tenía el 60% del Frente Amplio, te digo que fue un milagro. Bueno, ahí que se tenemos- llamaba Jaime Pérez. ¿Ah? Ahora, la figura de él creció sobre todo a partir de que se jugó un papel en la campaña por el voto verde. Y Otro era nombre- socialista, además. Era y miembro del Comité Central del Partido Socialista. Del fútbol han venido una cantidad de outsiders, incluso jugadores, ¿no? Exjugadores. Pienso en Hugo de León. Hugo de León fue candidato a vicepresidente con Pedro Bordaberry. Es verdad. Ahí tenemos un ejemplo de alguien que entró y salió, ¿no? Digo, sí ha tenido alguna actividad, pero no quedó. Pero no hay quedó. otros. Seba Bauzá también. Bueno, Sebastián Bauzá, ya en una serie de cargos, una carrera en Sí. materia de institucionalidad, ¿no? Patricia. No, me gustó mucho esto de las fuentes, ¿no? Yo razono más en términos de subsistemas y ver cómo los subsistemas se vinculan entre sí y en esto de la tarea del subsistema político, de la representación sobre el asunto público. Entonces, en definitiva, como a mí lo que me parece... a ver cómo lo digo, lo que me parece complejo del análisis de la partidocracia es que no interpreta que la cosa pública no puede ser solo de la gente que está en los partidos, ¿no? Y que tanto el periodismo como mucha otra gente que tiene vínculo social y análisis político, que yo creo que es político, también tiene que tener un espacio para ser parte de la cosa pública, del asunto público. Y que los partidos, si bien generan estabilidad dentro de los sistemas y me parece que nosotros hemos sobredimensionado el rol de los partidos dentro de la estabilidad democrática. Yo creo que son muy importantes para la democracia, pero creo que tienen complejidades. Y ahí vengo a lo que dice Santi, que me parece que es un punto súper importante. Los partidos son hostiles con las personas que vienen de afuera. Esto, yo hablo del partido que yo integro, pero creo que cualquiera puede hablar de sus propios partidos. Y yo vengo de la militancia orgánica, o sea... ¿Y qué digo con hostil? Bueno, hay algo de la vivencia de las personas que me parece que está, yo lo planteé mucho en el caso de Talvi, que se subestima, porque una cosa es cuando vos venís de un lugar donde te quieren todos y donde todo el mundo te quiere o te valora o te respeta, ¿no? Y uno construye carreras donde sos respetado, querido, valorado, y acá esto es más sobrevivir en un lugar donde en general nadie te da para adelante, nadie te quiere mucho, la gente te quiere más, te puede querer más en la calle, pero dentro del partido la gente... Y digo esto no porque lo diga como, no sé, yo me siento querida por muchos compañeros, no por otros, no es que uno entra y todo se vive mal, no quiero hacer ese juego de ese fantasma. No, pero esos Lo que partidos digo que son en la estructuras disputa, re claro, y en complejas. la disputa del poder y en la discusión sobre la disputa del poder y en las estructuras de poder, donde si vos tenés votos yo no los tengo, y si ganás vos yo pierdo, ¿no? En ese juego, ¿no? La teoría del juego, en el juego suma cero, cuando yo necesito ganarte a vos. Bueno, ahí pasan otras cosas y esa vivencia, y me parece que el caso de Talvi es un buen ejemplo. Es un ejemplo interesante de cómo emocionalmente tenés que bancar eso. Y no es tan fácil. Ah, sí, sí. Porque después, una cosa es cuando vos venís de un lugar donde todo el mundo habla bien de vos, pero después te están buscando el meollo para decir algo malo sobre vos. Y hay algo que es, me parece, la emocionalidad de las personas, cómo pueden sobrevivir a la estructura de los partidos. Entonces, ahí me parece que abre en esto que decía Cecilia un poco, de bueno, dejás de ser un outsider porque te metes adentro del partido, entras en la máquina, pero tenés que aprender a sobrevivir ahí. Entonces, ahí hay otra habilidad de supervivencia, de ser más cucaracha, ¿viste? Que te tiren con cosas y sobrevivir igual, ¿no? Claro, hay que ser más cucaracha para poder sobrellevar eso. Ajá. Y esas son otras habilidades personales. Pero además. los partidos son estructuras humanas súper complejas. Entender no solo los sectores, y los acuerdos electorales, sino la parte humana de los vínculos entre personas, quién es quién, amigo fulano, mengano, no sé qué, no sé cuánto. Todo eso es un universo que es parte de los que militamos cotidianamente en los partidos. apunte, El que Santi, llega afuera... Un apunte solo, porque ahí me parece que está bueno analizar en esto que ustedes se venía construyendo sobre los subsistemas, los que también son muy hostiles. Entonces,
un poco tenés el cuero para eso, por ejemplo, el sindicalismo, Claro. bueno, si vos ya sobreviviste. Perdido por perdido, claro. Si fuiste secretaria general de ADEOM, después integrar el Partido Nacional, yo qué sé, emocionalmente no te va a cambiar tanto. Claro. ¿No? Pero después hay otros lugares como el think tank, donde vos sos el pensador, o la universidad, donde vos sos el académico, no sé qué, que puede ser un poco más difícil. O el periodismo y la prensa. Está Cecilia también, vamos a volver a ella. Perdón. Sí, yo me reía un poco con estos comentarios, porque en realidad uno pone, en estos comentarios le puedes poner caras y nombres y ves cómo les ha ido, ¿no? Y creo que el outsider también se mide un poco en resultados. Aguanta o no aguanta, y no es un tema menor. Pero quería referirme a 3 cosas. Primero, uno, el outsider, yo entiendo que es necesario. Es necesario desde el punto de vista del adentro y del afuera, porque me parece que de alguna manera refresca cosas. Yo qué sé, me da la impresión, por ejemplo, este caso no me estoy poniendo no me estoy poniendo ni a favor ni en contra, sino digo refresca la personalidad que se ve de Blanca Rodríguez, refresca de alguna forma el MPP, el Frente Amplio. Me parece que también en lo de Ripoll, le gusta o no le gusta a la gente, le generó como 2 semanas en que todo el mundo hablaba de ella. Lo mismo sucede con Manini, bueno, va a sostenerse, no va a sostenerse en el tiempo. Creo que se va a ir midiendo un montón de cosas y eso también hace que sean de alguna forma necesarios para los partidos y necesarios para ese movimiento de refrescar. Por otro lado, me parece que enriquecen, son necesarios, pero son vistos como amenazas, y sobre todo desde el adentro, pero también a veces desde el afuera. Porque incorporaciones fuertes a la actividad política de outsiders empiezan a mirarse a largo plazo, capaz no se miran solo a una elección, se empiezan a mirar más adelante. Bueno, pero si ahora está acá, ¿y dónde va a estar dentro de 5 años, no? Creo que, y salvando las distancias, es un poco lo que pasaba con Trump. ¿Se acuerdan que al principio todo el mundo empezó con el análisis de los outsiders y hasta dónde va a llegar, nadie pensaba que llegaba a la presidencia, ahora va de vuelta? Entonces, bueno, me parece que también es ese análisis desde hasta dónde aguantan, hasta dónde pueden llegar, y realmente cuál es la plataforma que le van a dar los partidos a las personas que vienen con estas características. Sí, como que hay además 2 grandes categorías, ¿no? Están los outsiders que llegan a la política por iniciativa propia, que se largan, que se animan, con recursos propios o sin recursos, ese es un caso. Y están los outsiders que entran porque los van a buscar, ¿no? No es lo mismo un caso que el otro. Esteban. Partamos de una base. ¿Por qué entran los outsiders que se van a buscar y se aceptan más o menos los otros? ¿Cuál es el motivo? Y segundo, en realidad los partidos se nutren de outsiders no famosos. Es decir, ganan las elecciones o las pierden porque la gente que no está en la política, en la inmensa mayoría orgánica, se suma con su voto, permanente, prestado, como se lo quiera llamar. Conectar ambos extremos es un aspecto fundamental para explicar el proceso. Es decir, la izquierda pasó del 7% en el año 66, o 7 y pico, al 20%, 19% en el 71. Nos ilusionamos tontamente que íbamos a ganar, pero fue un salto que no fue pequeño. Uh-huh. Y todo el proceso de crecimiento de la izquierda y de los partidos, yo hablo de la izquierda que es lo que conozco, fue también por la participación de gente independiente, de gente outsider, más o menos outsider, porque uh-huh. no hay una medida, no hay un medidor, pero el hecho de que se abran las puertas, se sacrifiquen posiciones de poder, quieras o no quieras, un senador es un senador, son 70.000 votos. ¿Los traes todos vos o una parte te los doy yo? ¿No? Es todo una incógnita. Pero está claro que uno de los objetivos de los outsiders, que en el Frente Amplio fueron legión. Menciono otro más, Mariano Arana, en el año 1984, ¿no? Arana. El arquitecto Mariano Arana. Yo no quiero meterme en nombres porque hay decenas de nombres, centenares de nombres. Es representar un puente, una tranquera abierta, creo que lo dijo Mujica,
para que entre otro tipo de gente. No tenés que comulgar con todo lo que propone un partido. No tenés que integrarte al partido. Tenés que tomar en cuenta una nueva señal, que es la capacidad de incorporar gente que no es del partido, que viene de afuera, de diferentes fuentes, algunas con un aporte intelectual importante. Sí, no todos aportan lo mismo. Si vos venís de la academia, aportás un tipo de aporte. Sí, sí. Si vos venís del periodismo, aportás otro tipo de aporte. Periodismo, no todo, yo qué sé, el periodismo deportivo, que hay unos cuantos del periodismo deportivo que están integrados y participan, por ejemplo en la campaña de Orsi, pero yo quiero decir que también hay un sector que lo hace más calladamente, pero que lo ha hecho con fuerza, que son los empresarios. Ahí, sí, lo mencioné. Es decir, los empresarios, desde fundar partidos, ¿tá?, hasta integrarse a los partidos. Yo conozco además empresarios profesionales. El mejor ministro que yo conozco de Agricultura, que sabe más, que es impresionante, es Tabaré Aguirre. Tipo que le consultan de todas las tiendas. Era el presidente de la Asociación de Cultivadores de Arroz. Y sabe, y es un empresario que le costó su estadía en el gobierno. Desde el punto de vista empresarial y económico le costó. Igual para mí desde la audiencia me hacen una y no se calla complementación de nada, a propósito de Tabaré Vázquez. Efectivamente, Tabaré Vázquez venía del fútbol de progreso, tenía su acción social, su obra social en el barrio, pero también era académico, me anotan, efectivamente, Sí, era sí, grado 5, etcétera, académico. en medicina. Hay un punto igual que no estamos hablando, y es, si bien históricamente no es un fenómeno nuevo el de los outsiders, no es el mismo de los últimos 10 o 15 años en los que vemos personajes que vienen de afuera del universo político, abro la frontera del Uruguay, por supuesto, y terminan gobernando un país, fundando su propio partido y su propio movimiento, que en realidad eso tiene un correlato de un hartazgo muy grande en una sociedad, en partidos políticos, que no le resuelve las cosas, pero no es lo mismo cuando es gestido, por decir de una forma, que Milei, que Bolsonaro, que Trump, etcétera, etcétera. Creo que forman parte de fenómenos distintos a pesar de que lo que tienen en común... era Partido Colorado? No, por supuesto, por eso digo, son cosas distintas. Pero el movimiento 15M español, por ejemplo, también metió para adentro un montón de gente. Ada Colau llegó ahí, o sea... Hay otras experiencias también. No, por eso, son fenómenos distintos que tienen en común eso, ¿no? El outsider. Después te entra un outsider como Milei. Da para mucho más el tema, lo dejamos en puntos suspensivos acá, lo dejamos abierto, planteado, los oyentes lo procesan y después nos cuentan.